Amigas, amigos, buenas tardes, mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. ¿Se oye? ¿Esta cosa se oye? ¿Sí se oye? Sí, normalmente o más o menos. Bueno, aquí sí me oyen, pero en fin. Les saludo con mucho afecto. Este es un programa de radio televisión de Veracruz que tiene como objetivo, pues varios, como diríamos, ¿verdad? Tiene varios objetivos. Uno es que uno no afectarles, desde luego, como bien dice nuestra asesora espiritual. Hola, muy bien, gracias. Venga, para darles envidia Al a público. toda la gente, ¿verdad? Muy bien, entonces los teléfonos, por si de casualidad hay alguna persona que tiene algo que reclamar, nosotros con muchísimo gusto aceptamos todos los reclamos, a los números telefónicos que tú inmediatamente les vas a dar. Claro, 840-7090 en Jalapa y Lada sin costo, 01800-2255-222. Saludo con mucho afecto a Gina Domínguez, junto a ella está mi queridísima amiga de París, corresponsal de este programa en París, María Eugenia Gómez, mucho gusto, María Eugenia muy guapa, junto de ella está Daniel Méndez Vivanco, profesor, mucho gusto, enfrente está Manuel Munguía, junto a él. Buenas tardes, noches. Está Manuel Munguía aquí de este lado, luego está Juanita Robles Aguirre y Clemente Landa Domínguez, mucho gusto, queridos amigos. Noches. Nuestro corresponsal en Cuernavaca de Sopa de Letras está Leonardo Frech. Embajador, mucho gusto. Gracias, Jorge, aquí estamos a tus órdenes. Muy bien, ya se oye como un tiro. Se quejaban de que no se oía, ahora sí. Esa voz sí está bien. Bueno, pues él ha sido una voz de México en el exterior, ¿verdad? Claro, Debe oírse. Bueno, Gina Domínguez, si eres tan amable, con toda brevedad que nos caracteriza, ¿quieres decirnos de qué debemos estar enterados hoy? Bueno, yo creo que tres temas son importantes, han sido importantes a lo largo de esta semana. Uno, la supuesta baja sensible en las preferencias electorales de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a encuestas de diversas casas encuestadoras. Andrés Manuel López Obrador habría bajado 4 puntos en un mes, y bueno, los analistas lo atribuyen un poco al discurso agresivo que tuvo en las últimas semanas, el llamar chachalaca mayor al presidente, claro, minimizar la institución presidencial y esa serie de expresiones que, si bien mucha gente podría estar de acuerdo en que el presidente Vicente Fox no ha hecho el papel que muchos esperaban, también es verdad que a los mexicanos no quieren ese tipo de discursos, ¿no? Entonces hay una baja sensible. Otra de las causas también es la imposición de candidaturas en la mayor parte de los distritos en el país, y la inclusión de expriistas en lugares privilegiados de las listas plurinominales, tanto para diputados como para senadores. Eso también le pegó a Andrés Manuel López Obrador, aunque él dice que se está tratando de inflar a la derecha, al candidato a la derecha. También no debemos dejar pasar el hecho de que esta baja sensible que tú le llamas de Andrés Manuel sucedió 12 horas después de la implantación de la ley Televisa. Entonces la ley Televisa, por arte de magia, no de magia, pero también quien le dio la baja fundamentalmente fue Televisa Mitoski. Michoski o Mamoski. Realmente quien le da la mayor baja en las encuestas es la encuesta del primero GEA, y Andrés Manuel López Obrador descalificó, pero 2 días después la encuesta de la empresa de María de las Heras, que es la empresa de Milenio, que normalmente era la que mantenía siempre más arriba López Obrador, ¿no? Entonces esta fue la que le da una baja de 4%, que es importante. No habrá modo de hacer una encuesta sobre los encuestadores, que también es muy importante. Te digo porque yo conozco la génesis, ¿dije bien tú? Sí, bien. El origen de cuando esto sucedió se llamaba el videómetro comparado. Entonces todo yo decía, ¿por qué mis programas tienen tan bajo rating? Sí, yo sé que la gente los ve. Dice, es que falta una investigación más profunda. Y digo, pues si son amables, que les mando una carta. Y dice, sí, cómo no, nosotros podemos hacer una investigación más profunda. Ya después ya pasa al escritorio del patrón, pero generalmente sigue los lineamientos que le damos. Pues te lo agradezco mucho. Sí, mira, la factura son 12,000 pesos. Yo tenía que pagar en aquella época 12,000 pesos para destacar investigadores que, examinándolo mejor, dieran auditorio a mi programa. Y ya después se le pasaba al patrón, y ya el patrón palomeaba, bajaba, para hacer que, es decir, cuando un programa
estamos hablando en De programa de televisión. televisión. Quien habla de televisión está hablando de campañas, democráticas. Él hacía, este programa está vendido, a ver, financiero, ¿está vendido? No. Ah, pues hay que darle un poquito más de rating para venderlo mejor. Entonces, a otro, ¿cómo dice el dicho ese? Otro perro con A otro cánido. a otro cánido con ese producto con ese óseo. producto óseo. Sí. Sí, las campañas son como la tierra de quien la trabaja, de quien la De paga. quien paga. Las encuestas son de quien la pagan, pero en esta encuesta de María de las Heras también había pagado el PRD parte de esta, Bueno, de ¿era esta o no encuesta, era? ¿no? María de las Heras además tiene la característica de ser esposa de César Augusto Santiago, que es el secretario de elecciones del PRI. Ahora, quien habría subido en estas encuestas sería Roberto Madros. De acuerdo a María de las Heras, en este momento habría un empate virtual entre los tres candidatos. Sí, no, lo que pasa es que a Madrazo no lo salva nadie, ni sus compinches, fíjate. Hace unos momentos... Quiero decir compinches. Sí, es correcto. ¿Es correcto? Sí, ¿Es sí, correcto? sí. ¡Bravo! Hasta que acaban de definir además la lista de senadores plurinominales del PRI. Y bueno, ya hay protestas. Plurinominales es que se pueden aumentar es decir, decirles de diferente plurinominus, de diferente nombre, ¿verdad? Es que cobra uno en varias nóminas. Embajador, cobren varias nóminas. Entonces, bueno, Exactamente. está Rosario Green, está Eladio García, está Manio Fabio Beltrones, está Eladio Ramírez, o sea, los mismos de siempre, ¿no? Y uno de los que van Del como... Mazo, tú. No, Del Mazo no entró. En el pleito entre Chuaifed y Del Ya, Mazo, ya, la tampoco decisión ya, salomónica sí, fue ninguno no, de los dos. pero por él se había enojado Choifet. Y pero está de Shams, Carlos de Shams, el líder Romero de petrolero, el que fue el protagonista Factotum. esencial Pemex del Pemex Gate, que se conoció. Entonces, bueno, esto se está premiando la corrupción. Ya hay protestas de los priistas por esta lista. Los primeros 13 son los que tienen posibilidades, el resto son de relleno en Por esta eso. lista de 32. En un sistema democrático donde el cual, según méritos y jerarquías, cada uno de ellos obtiene el puesto, es una negación implícita a la democracia, porque demos significa Pueblo. y kratos. Poder. A los plurinominales no los pone el poder del pueblo, los ponen sus amigotes. Y según sus complicidades y digamos, no, ¿cómo iba a hacer? ¿Qué término? Dime alguno. Un eufemismo. Un eufemismo, ¿no? Todos sus enredijos. Entonces, esto también es importante, pero creo que más importante todavía es la decisión del Congreso norteamericano de parar la reforma migratoria. Los dos extremos fallaron, o sea, ni se aprobó esta reforma que castigaba y calificaba como delincuentes a los indocumentados, pero tampoco se aprobó la otra propuesta que establecía pues darle categoría de o huéspedes, trabajadores huéspedes, o hasta legalizar a los indocumentados. Se hablaba de 10 millones, 6 de ellos mexicanos. Se paró la propuesta, ninguno de los extremos paró, y se espera que en 2 semanas el Senado norteamericano vuelva a manejar esta tesis. Hoy el presidente Bush cuestionó fuertemente a los demócratas, que fueron quienes reventaron la reforma este viernes, y entonces por lo pronto está parada cualquier situación que tiene que ver la reforma migratoria. Y finalmente un tema importante más en estas fechas de Pascua que inician es la revelación de National Geographic de un documento que dice que es el Evangelio de Judas, en donde se establece que Judas no fue un traidor, sino por el contrario, fue el elegido de Jesús para entregarlo. O sea, tú vas a ser el más importante de todos mis apóstoles. Esto ha generado ya polémica en el mundo católico, porque como decía hace rato alguien, ¿y cómo vamos a llamar ahora a los traidores? Si Judas no era traidor, a Judas lo eligió. De acuerdo a este texto, que supuestamente ya fue validado, es un texto de hace más de los textos más antiguos, 1700 encontrados. años, dicen más o menos. 300 años Entonces, después bueno, de Cristo. Judas no habría sido traidor, de acuerdo a este texto que National Geographic dio a conocer el pasado jueves. Yo vería también una noticia interesante que usted debe saber, que es que se ha solicitado la llegada de fuerzas políticas norteamericanas a territorio nacional. Este deseo de implantar un caso de extraterritorialidad, es decir, que el territorio de Estados Unidos, de un país amigo, se continúe en medio de nuestro país, poniendo oficinas en los aeropuertos
bajo la jerarquía, bajo la égida, digamos, bajo el poder de los Estados Unidos, donde un mexicano no tendría ningún derecho de pasar, de transitar, salvo con la autorización de ellos. Esta implantación de pedacitos de terreno, como si fuera una embajada, como si fuera un consulado, pero de los Estados Unidos en territorio nacional. Solamente quiero decir a ustedes que no fue ni Miramón ni Mejía quien lo fue a solicitar, es decir, aquellos que fueron a traer a Maximiliano, es decir, que vengan los de fuera a invadir o implantarse en nuestro territorio. Es el señor licenciado Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, quien pugna por lograr, término utilizado por él, lograr que México obtenga de Estados Unidos la aquiescencia, dirías tú, la buena voluntad, es decir, que obtenga el favor para poner consulados con vigilancia militarizada, supongo, en los aeropuertos. Es decir, que cachitos de territorio de Estados Unidos llegan a nuestro territorio. Eso lo dijo el señor licenciado Luis Ernesto Derbez, y juzgo por la trascendencia del hecho pues casi histórico, es decir, yo conozco pocos países que le claman al extranjero: ¿por qué no comienzas a invadirnos? Que eso sería lo que dijo Derbez. ¿Se entendió? Sí, no sé si he sido suficientemente claro. Pues está de la que... Muy mal. Está muy mal. Bueno, pues eso es lo interesante. Vamos a pasar a nuestra sección de Sopa de Letras y me van a decir qué podemos obsequiarles hoy dentro de un momento. Y aquí tenemos ya las primeras preguntas en nuestra sección Sopa de Letras. Daniel trae materiales de lo que quedó la semana pasada. ¿Quedó algo la semana pasada? Sí. Por favor, mi querido Daniel. Sí, don Jorge. Se había preguntado sobre la palabra ujier, portero de estrados en un palacio, sinónimo, guardián, portero, empleado subalterno de algunos tribunales. Tiene un sinónimo como sería el caso de bedel, también equivale a ordenanza, y su origen se remonta a Persia. Y en el caso de la palabra folgos, bolsa de pieles que sirve para abrigar los pies del que está sentado. ¿Folgo? Entonces, de ahí, folgar, me parece que tiene una significación de descansar también. Folgar no también tiene de descansar con una mujer. En cuanto a que la F se transforme en H, es Permíteme, correcto, Jorge. Adelante, mi querido Leonardo, adelante. Es correcto, sería la forma antigua de decir holgar con H, habida cuenta de que originalmente fueron Fs, pero esa es una de las acepciones de folgar. Folgar visita descansar, pero folgar también es refocilarse. No, ese es con doble L. Con doble L, entonces refocillar. No, en lugar de folgar sería follar. Pero es que de ahí viene, porque es la idea. Es tener acercamiento carnal. Tener acercamiento. También. Eso es folgar. De ahí eso viene decía también yo. Follar para los peninsulares, sí. Peninsulares, ellos que no saben leer, leyeron así. Ya se quedó. O que leen a su modo. Sí. Señora Posadas, ¿es correcto? El macho se le dice chaco y la hembra chachalaca. Es que no le entiendo aquí, por favor. Dice que si al macho se le dice chaco, entonces a la hembra se le dice chachalaca, que sí, eso es correcto. Pues no sé, el chachalaco macho, si se le diga chachalaco. No, chachalaco, así, sí. En esa terminación. Guadalupe Barba Chávez, no sé si ya lo habíamos visto, quiere saber qué es un tiliche. Un tiliche es bueno, todos sabemos qué es, pero ¿de dónde viene puede ser derivado de tela en realidad, y tela, telucha, y ahí se fue deformando. ¿No de tilde? No, porque tilde viene de cabeza y no tendría nada que ver con ese significado. Una persona que está jarifo, aquí dice jarifo. Jarifo es excelente, viene de una raíz árabe, harb, que quiere decir noble, como sin mancha, rozagante. Vistoso. Harpelú, el dueño de los bancos, no, es otro. Jarifo. Jarifo, sí. Rozagante, vigoroso. ¿No es como bizarro? Adornado. No, bizarro no. Bizarro es otro.
Jarifo no es lo mismo que jirafa, ¿no? No. Bueno, te saluda Adriana Landa Maza, te saluda Manuel Munguía. Volvemos en un minuto, por favor. Espérate. A ver, síguele. Sí, a ver, Daniel, la semana pasada nos encargaron algo sobre el escritor y cineasta, porque muchos no tenían en cuenta ese dato. Elizondo, tú investigaste algo, por favor. Bueno, gracias Manuel. Tengo estos datos que están tomados de Antonio Saborit, que es investigador y ensayista. Nació en la Ciudad de México, Salvador Elizondo, en 1932 y vivió entregado al estudio, la escritura, la traducción y el arte. Se diría que en términos profesionales deja vacantes mucho más que 2 sillones, el que en el decenio de 1970 heredó de Jaime Torres Bodet en la Academia Mexicana de la Lengua y el que a partir del principio de la década siguiente ocupó en el Colegio Nacional. El interés en la pintura lo llevó primero a realizar estudios en la Esmeralda y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y más adelante en Europa, antes de inscribirse en 1959 en la carrera de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un año después dio a la imprenta un libro de poemas, 1960, empezó a trabajar en la traducción del estudio de William James sobre el pragmatismo y volvió a abandonar los estudios formales para dedicarse de lleno y por cuenta propia al ensayo y la novela y el cuento. Cancelada la aventura de Snob, con un estudio de Visconti bajo el brazo, bien avanzado el manuscrito de Farevé o la crónica de Instante, y con su primer libro de cuentos en la mano, Narda o El Verano, Elizondo se incorporó en 1964 como maestro de literatura al novísimo y minúsculo Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Es muy conocida su obra y su trayectoria, Elizondo. Él tuve el gusto de que estuviese en algunos de nuestros programas. Era muy especial para contestar preguntas, no sé si recuerdas. Sí. Poniatowska reprodujo unas entrevistas que le hizo hace muchos años y de verdad son interesantes por la forma en que contesta lo que no le estás preguntando. Sí, pero, así es. Sí. Pero genialmente, Sí, claro, quiero decir, es un hombre de inteligencia y desde luego. Bueno, hablaba gangoso, ¿verdad? Sí. Sí, se lo chotearon sus amigos. Se le considera... Estuvo en el manicomio, y él lo decía a cada rato. Sí. Se le Pero considera, bueno, aquí dice Antonio Saborit, recuerdos de un grafógrafo, la pasión que caracterizó a Salvador Elizondo por el lenguaje enriqueció la vida de revistas, suplementos y casas editoriales. Sí. ¿Por qué? Él lo platicaba porque dice que su familia no toleró que se pusiera una borrachera. Y dice, y en medio de la borrachera quemé una ropa. Entonces dijeron que estaba yo loco y me llevaron al manicomio. Pero bueno, pues eso no es signo de que yo esté loco. Dice, ¿Y ahí a se lo mejor quedó? los que estaban locos son los que me llevaron. Y los que lo dejaron. Sí, era muy curioso para platicar. Hay otra historia de un loco muy famoso que fue, no sé si fue un padre, no se me va el nombre, era un padre dedicado toda su vida, alguien nos va a decir, fue muy conocido en la mitad del siglo pasado, dedicado a combatir a los espiritistas. Y todo su quehacer lo hacía para combatir y decir que los espiritistas no tenían razón de ser y que el fenómeno del ectoplasma y todo eso no era una... ¿Qué no era el padre Heredia? El padre Heredia. Entonces él estuvo también en el manicomio y al manicomio, una vez que él se apaciguó o que lo curaron, le dieron un papelito. Dice, a ver, ¿tú me puedes asegurar que estás cuerdo? No. Ah, pues yo soy, mira, aquí tengo mi certificado de que estoy cuerdo. Y a todo el mundo le enseñaba su certificado de sanidad mental. Hay que recordar que Erasmo de Rotterdam escribió precisamente un libro llamado Elogio de la Locura para señalar ese tipo de actitudes de mucha gente ante ciertos personajes que dicen, bueno, actúa de esa manera que yo no entiendo, está loco.
Claro. Y en México, Jorge, otro gran artista, el escultor Feliciano Béjar, también con el propósito de declararlo interdicto a algunos parientes, lo encerraron en un centro psiquiátrico. Sí, ¿verdad? Pero no estaba nada loco, era muy simpático, ¿no? No, brillantísimo escultor con sus magiscopios. Magiscopio se llama, yo me acuerdo que iba mucho a mis programas. Efren Flores de Jalapa me pregunta si existe la todología y si un todólogo existe. Pues los políticos, hay uno que es secretario de turismo y después es secretario del trabajo y después sí, pues es todólogo, sí. Es todólogo, pero en fin, el término acuñado en casa, ¿qué significa? Porque es un término hecho Sí, así claro, es sobre un la rodilla. neologismo. Al todólogo, Jorge, se le puede definir como especialista o experto en generalidades. Pues en genialidades. No, generalidades. Ah, generalidades, sí. Generalidades, Un experto en generalidades puede ser un todólogo. Es muy común. Es decir, usted quiere trabajo. Oiga, señor, ¿qué sabe hacer? De todo, de todo, de todo, de todo. Pues yo inmediatamente le digo, váyase al IFE y ahí lo ponen, inmediatamente le dan un puesto, ¿no? Ugarte mismo le Tiene puede doble decir. sentido. Actualmente se está utilizando de manera peyorativa para decirle a alguien, es que esta persona cree que lo sabe todo, cuando anteriormente decían a las personas, mira, ve con el viejito del pueblo y él sabe de todo. Él es un todólogo, Claro. él te puede decir cómo hacerle. Por cierto, que hoy quedaron de venir una asociación que pretende establecer en México una cierta agrupación que aglutine o que conjunte a sabios. Entonces mi tesis es que aceptar ser sabio es la demostración de no serlo, evidentemente. Hay un Implica una consejo de vanidad sabios. terrible. ¿Eh? Implica una vanidad fuera de serie. Pero hay vanidades muy bonitas, pero esta no lo es, desde luego, porque a las pruebas habría que Claro, remitirse, evidentemente. Así es. Entonces ya se sugirió Ya le cambiaron el nombre. por el señor Cházaro. El señor Cházaro habló la semana antepasada aquí y yo le sometí a su consideración. Digo, en todo caso son porque me querían invitar y cosa que agradezco desde luego, pero no acepté. Entonces, les digo, el señor Cházaro propone consejeros mayores. Consejero también es una situación muy PICNHE, porque el que da consejos sin que se los pidan es un metiche, o pues ¿por qué? ¿Por qué tienes que dar consejos? Ahora, el hecho de ser viejo no forzosamente trae discreción, ni mesura, ni inteligencia. Mucho menos sabiduría. Y A ver, sabiduría. somos muchos los viejos que somos, además de viejos, pero muy Muy lo que rima. en lo que rime, ¿verdad? Entonces, no. Bueno, ya, pero consejeros mayores ya es menos pretencioso y arrogante que sabios, ¿verdad? Consejo Sí. de sabios, ¿no? Se llama. Consejo No, ya, de sabios. ahora le cambiaron. ¿Ya va a se consejeros va. mayores o qué? Sí, mayores. ¿Ese lo Consejeros van a mayores. poner? lo van a llevar. Hay un Entonces, libro que aceptó se llama nuestro- La Conjura de los nuestro- Necios, en donde supuestamente se No juntan... te oigo ni nada. Hay un libro en el cual se llama La Conjura de los Necios, que supuestamente se juntan los más sabios de una ciudad y terminan destrozando la ciudad porque aplicaban sus ideas. Pero nunca es necesario que se junten los sabios para darle en la mano de una ciudad. No, Un claro. país. Nuestra ciudad. Con uno solito. que Nuestra esté- ciudad es un desastre, no está gobernada por sabios desde hace cinco sexenios y la ciudad de Jalapa es eso. Un desastre. Una conjura de necios. ¿Eh? La Ahí está el conjura de río. los necios. Pero no de necios, basta con un sistema. Aquí el sistema es en- el que opera y así ha sido. En realidad, Sí. sí tendríamos que examinarlo. Pero siempre se ha apelado a esa idea, incluso la palabra Senado tiene su origen Sanedrín. precisamente en Sen, el persona Sen, mayor. anciano. ¿Sí? ¿No es de cenar? No, es con ese en este caso. De Senado Senectud. senior. Por Senior. ejemplo, senior, el más viejo. El más viejo, sí. Sí, en el Sanedrín, los que tenían la máxima jerarquía eran los ancianos y escribas y doctores de la ley, pero encabezaban la lista los ancianos. Bueno, en el Sanedrín estaba un príncipe y Claro. después los sabios. Sí, porque era una especie como de consejo. De tribunal. Que estaba compuesto por 71 ¿Qué es exactamente elementos. el Sanedrín? Defínemelo, por favor. Tribunal Supremo, eso es lo que quiere decir. Había tribunal local, Tribunal Supremo compuesto por 71 elementos y el genema, que es un vocablo también hebreo que quiere decir el tribunal
el tribunal del infierno, el tribunal que juzga al alma que va al infierno. ¿Esos fueron los que juzgaron a Cristo? Por cierto, Sí, Sanedrín. Sanedrín. ahí. Me Y acuerdo. en general, Jorge, en casi todos los países que son bicamerales, que tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, uno de los requisitos para acceder a la Cámara de Senadores es tener una edad un poco mayor que la que se requiere para ser diputado. Salvo en México, que ya son no, en 25 México años. también. Bueno, en México ya lo Ya son bajamos a 25 25. años. Aquí Sí, y el otro es 21. de secundaria puede pasar perfectamente a ser senatus. Senatus, senecto. Es decir, que la senectud, y tienen razón, y voy a demostrar fehacientemente que alguien puede a los 25 años tener las características de un senator, de un viejo. Cuando el hombre empieza en la vida, empieza lleno de ilusiones, empieza a ver la primavera de la vida y poco a poco se va endureciendo. Se va endureciendo y aquello que en su primera juventud era el idealismo, ¿cuántos de ustedes no sospechaban? Decían, oye, el Che Guevara, que a todo da la libertad en América Latina, los valores de la gente del pueblo. Poco a poco se va endureciendo el lenguaje y dice, no, pues lo primero es que aquí hay que ver la chamba. Y llegan, ¿no? Y digo al chamba, si puedo ganar más, venga. Y si puedo ser diputado y senador y presidente municipal junto y luego todo, a ver a cómo nos toca, pero los 40, 45, 50 años, ya ese viejo se volvió viejo, mañoso, mañoso, También. viejo y mañoso. Ya cuando es viejo, y Watergate, Pemex Gate y todo eso, ya está hecho por gente senator, por viejos. Ahora, pero si se descubre un joven que pasa de la secundaria a tener toda la mala leche, el colmillo, lo roñoso, lo ruin y lo protervo y lo asqueroso de un viejo y de un anciano corrupto, Ese nunca fue joven. hay que premiarlo. Hay que llevarlo al Senado porque es una joya de Aquilo, es un garbanzo de a libra. Un salto cualitativo. Es un salto de a libra. Lo cual quiere decir que puede haber jóvenes que a pesar de su evidente juventud tengan toda la corrupción inherente a nosotros los viejos. Y eso es lo que se da en México y ahí tienes a diputados como este y el otro y el otro. ¿no? El Niño Verde, González, el Caguachi y todos ellos. Y ese Gonzalitos que decía que si buscan a alguien mañoso y eso, pues ese no soy yo. Sí hizo crecer el precio de un partido para venderlo. Fíjate la precocidad de este niño que se comportó como un viejo mañoso y todo lo demás, ¿cierto o no es cierto? Antes de madurar se pudrió. Como dicen en tu tierra, desmiénteme. A ver, desmiénteme. Dime que no. Fíjate, Jorge, que Lord Bertrand Russell, el filósofo y matemático pragmático inglés, en una de sus frases señala que quien antes de los 30 años no era socialista, no tenía corazón, y quien después de los 30 seguía siendo socialista, no tenía cabeza. Sí, muy Era un buena. tonto. Decía que a los 23. Sí. Si son ustedes tan amables, Evangelina Arzate o Arfate nos pregunta, por favor, si podemos hacer la diferencia que haya entre un sabio y un genio. Un sabio es el que ha acumulado conocimientos. Así es. Y un genio es el que tiene una Coeficiente predisposición intelectual, ¿no? especial para resolver o para entender las situaciones de la vida, porque genio viene del término que viene también ingeniero, que viene génesis, es decir, que da origen con facilidad, genau, original. Origen. Entonces, son ahí algunos matices, pero habría Otro matiz, Manuel, puede ser el que el sabio en general es descubridor y el genio es creador. Sí. Sí, no, yo tengo otra más. En general, En general, pero Leonardo, ten en cuenta que puede haber un hombre perfectamente estulto, o ¿cómo diría yo en español? pentonto. Pero que sea un sabio, porque para saber hay que acumular conocimientos, independientemente de que los apliques o no. Ese sabio
da origen a la hermosísima frase llena de sabiduría popular que dice: la memoria es la inteligencia de los pendejos, de los tontos. Es decir, tú tienes memoria y sabes mucho, eso no te da la capacidad de ser genio. El sabio, como elemento fundamental de su trabajo, tiene la memoria, el genio, la inteligencia. Sí. Apúntenle. El sabio, mire, el sabio tiene también inteligencia en muchos sentidos, solo que el sabio es una visión objetiva de las cosas, es la suma, la construcción del conocimiento a través del aprendizaje. En cambio, el genio no necesita del aprendizaje para ser genio. El genio convivir, con aplicar lo que él sabe y no necesariamente conocimiento, porque hay genios literarios, hay genios artísticos, así como hay genios de las matemáticas. Claro. El genio es aquel que por su propia condición de ser humano pensante y al utilizar su conocimiento da a la humanidad o a las personas algo que todos los demás, porque también es subjetivo, consideramos ese acto de genialidad. Bueno, un acto encuentro diferente. Se tendría también que, para complementar y en sentido estricto, sabio sería la persona que aplica la sabiduría, que tiene la sabiduría. Y el genio, si le agregamos como elemento constitutivo la inteligencia, se tiene que entender entonces que la inteligencia es la capacidad que todo ser humano debe manifestar para resolver problemas específicos. Bueno, dice, las encuestas son como el espejo de la madrastra de Blancanieves, porque a la dueña le dicen que es la más bonita. Evidentemente. Bueno, las encuestas se han convertido en una narración de una carrera de caballos. Existe la palabra gurgusear, algo de garganta, desde luego. Gurgusear, hacer... Esos sí, son tiene gárgaras. Parecido con esas de garganta, pero yo no he oído que se diga. ¿Está en el diccionario? No, gurgusear no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A lo mejor su apellido. Gracias, Felipe de León de Veracruz. Bueno, entonces que se quede para nuestros fracasos. Dispendiando, vamos a buscarla en su origen. ¿Qué es el dispendio? A ver, es que en la semana el presidente utilizó como verbo. Así es, dispendiar. Y dispendiar, dijo, y dispendiando una conjugación de algo. Pero también apanica el presidente. Sí, también. Y no aparece como tal dispendiar, no. Aparece dispendio y dispendioso, pero no como verbo. Entonces lo creó ese día y dijo dispendiando. Como muchas otras. Como tantas otras, ¿no? ¿Dijo dispendiando o no lo dijo? Como si estuviera conjugando. Habló como si estuviera conjugando el verbo dispendiar, que no está... ¿Y con terminación ejo cómo es? Pues, Bueno, entonces dispendiando no es un verbo. Conjugarlo no es correcto, cuando menos hasta la fecha, porque no se usa así, la norma de uso, ni siquiera la norma de uso. Sobre todo cuando existe la palabra, el verbo gastar. Así es. O malgastar, como decimos. O malgastar. Sí. Malgastar. Pero no existe el verbo dispendiar. Dispendiar no está registrado como tal. Se le va a recordar como un neologismo foxiano. Algo así. Juana Vázquez de Jalapa, pero muchas gracias que dice usted dispendiando. Aunque mis hijos dicen que es para viejitos, fíjese que eso me da pena no porque a alguien no le guste nuestro programa, sino porque no se imagina usted cuántos viejos de hoy se acuerdan de estos programas cuando eran niños y cuando su papá les obligaba casi a que lo vieran, dice, oiga, pues me fue de utilidad. En todo caso, el que habla ha aprendido mucho, perdonen usted la falta de modestia, justamente de unos 30 años de hacer programas de esta naturaleza. Además es muy agradable, debo decirlo, y con tan grata compañía. ¿Verdad? Cebolla. Gracias. ¿Qué dice José Rodríguez? Gracias. Cuchichear, te estoy cuchicheando. Es una onomatopeya por el ruido que haces con la forma de hablar. Edito así para que te oiga nada más. Onomatopeya es una palabra que en su fonema, Onómatos es nombre y poiesis es creación, es crear un nombre, crear una palabra a raíz de un sonido. Sí. Este es un caso, cuchichear. Por ejemplo, chachalaca misma.
No. Puede ser una onomatopeya, pero ya surgió en lenguas anteriores. Urraca, ¿a poco no es un nombre Sí, onomatopeya? urraca, sí. Urraca. Maullar decir, es una onomatopeya. Maullar, porque aullar. Aullar es una Las onomatopeya. chachalacas se distinguen porque graznan. Ese es uno de sus sonidos característicos. Sí, pero eso no es una Graznan. onomatopeya. Graznan. Bueno. David Ruiz Fecundo ¿Perdón? es de la congregación de Copoacán, ¿verdad? Debe ser, yo creo. Municipio de Minatitlán. Fíjate qué bien. Gracias, Cuchichear, ya estamos, ¿eh? En Tabasco decían, me devané cuando se ensuciaba embarran, uno cuando la se ropa. ensucian. ¿Devané? Sí, así dicen, devanarse. Bueno, devané el seso, es decir, me corté la cabeza pensando en esto. Más bien es como si se derritiera algo, es la idea. Devanarse de no la es palabra. cortar. No, o no siempre, cuando menos en este caso habla de algo que se reviene, que se derrite y cae en la ropa y dice, ya me devané la cabeza. Repíteme. Rebanar y Pero devané. no, bueno, pero no están con la misma B. No. Una es V y la otra es B. Bueno, entonces devané, pero ¿por qué los tabasqueños que dicen cosas tan raras? Porque en Tabasco, porque Ahí no, está no, el no, candidato. porque en Tabasco hay una cultura lingüística muy especial Muy que sudamericana. apela mucho a ciertas formas arcaicas de hablar que son muy correctas y que tienen influencia de ciertas lenguas que no conocemos mucho en otras todo el partes, sureste, ¿no? como el chontal, por ejemplo, y algunos derivados del maya. Entonces, por En eso, Centroamérica. Bueno, entonces el que se devanó se ensució la Sí, camisa, ¿no? Eugenia Núñez pregunta si está bien usarlo. Pues para ellos, desde sí. luego. Pues, no Devanar hay es problema. darle vueltas a un ovillo según el diccionario. Ah, sí, devanar es el claro, hilo. sí, sí. devanar ¿Con B grande? Sí. Como con B chica. Ah, no, con pero V. aquí lo dice con B grande. Bueno, se lo Y el escribió devaneo también es otro. nuestra escritora. Devaneo, sí. Sí, por eso es algo que está apelmazado, digamos, y se derrite. Sí, En derrama, el caso ¿no? del ovillo de hilo está enredado y se extiende, digamos. No estoy de acuerdo con que bajó la apreciación a Andrés Manuel bajó por la fuerte campaña que hizo PAN y PRI y no porque le haya dicho a Fox chachalaco o chachalaca. Chachalaca Pues sí, mayor. porque en ese caso la aceptación de Fox hubiese bajado hace 6 años porque decía tepocatas y víboras pintas y no sé cuántas Mariquita cosas, ¿no? sin Y calzones. mariquita, Mariquita la Lo que vestida. pasa es que son escenarios distintos. En este momento, los mexicanos, por hablar generalmente, o como una generalidad, no quieren oír esos discursos que a lo mejor hace 6 años Sí, que le celebraban a Vicente Fox. Ahora, Hoy no. también los mexicanos no quieren tanto a Fox para decir, ay, ofendiste a Fox, ahora ya no te quiero por haber ofendido a Fox. No, Bueno, pues tampoco. déjeme No es para decirle tanto. que de Que acuerdo, muchos sí. vuelvo a las encuestas, están que 6% sí. 7 es una aceptación muy alta para ser el Pero, último año Claro. del presidente. Sí, Estamos a lo 8 que pasa meses es que de hay que que concluya. hay que ver quiénes son televidentes, no ciudadanos. No, pero son las encuestas que hace Mitowski, que es la que ¿De quién es normalmente está Mitowski? haciendo. Pero sí hay Mitowski, una. Es que no lo hice completo, es Mitowski Televisa. Sí, pero realmente hay una aceptación alta del presidente. Puede haber una diferenciación rechazo de su en esposa? lo que es. Pues lo que pasa es que ya en las últimas meses ya no Ya no les midieron, importa. después de que ella dijo que se iba a ir a su rancho y que se iba a llevar, vamos, México a Guanajuato, ya no realmente no empezó, ya no es un elemento o un actor político que se esté midiendo en encuestas. Jorge, hay otro elemento importante que no han tratado. Hace aproximadamente una semana fue entrevistado por un conductor de un noticiario matutino, ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador, y fue el único que dijo que por sentido de estrategia, él no iba a responder las 7 preguntas De cultura que le han general. hecho a otros candidatos, Lo dijimos. donde se ve un poco su falta de cultura. Y él definitivamente dijo, a mí no me pregunten nada, punto, no las voy a responder. Eso está muy bien, porque las preguntas llevan implícito la jerarquización del que pregunta. El que pregunta, ¿quién pregunta? ¿En la escuela quién? El maestro. El maestro, ¿Quién claro. pregunta en un juzgado? El juez. ¿Quién pregunta en la casa? El jefe de la casa. Es decir, el someterse al
interrogatorio de Televisa es reconocer que Televisa es el factotum del país, como es. Pero a mí me pareció digno de aplauso el hecho que Andrés Manuel haya mandado mucho por un, digamos, conducto tubular al joven Trujillo. Saludos, Trujillo. Sabemos que no lo hace de motu proprio, sino que nada más. Sí, que no lo hace motu proprio, sino que lo hace por POS, por orden superior. Julio César Rodríguez dice, del Cerezo de Jalacingo, escribió una canción para el gobernador y envía un saludo que desde el Cerezo no se pierde el programa. Saludos a todos los compañeros que justa o injustamente están ahí adentro. No son todos los que están, ni están todos los que deberían de estar. Hay muchos que están afuera y deberían estar ahí. Bueno. Eso es lo que me da pauta a pensar que no sé si les pongan el programa por castigo o por rehabilitación. La celda de castigo. Esa es otra. ¿Estás en la Bartolina, maestro? No, está en el, espero que ¿cómo se llama? El retiro, el Apando. El Apando, pobrecito. No. Bueno, Serafín Torres Martínez de Texistepec. La frase ¿puede ser posible? ¿Está correcta? ¿Puede ser posible? Sí. Ya se ha implantado como correcta, ¿sí? ¿Por qué podría ser incorrecta? Porque puede puede y ser. posible derivan de lo mismo, de poder. Sí. Por eso parecería repetitiva, pero no lo es. Posible viene de poder, es lo que se puede. Sí. ¿A qué? Alín Vázquez, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador según sus funciones? ¿Qué significa no prac, sino prag con G, pragmatismo? Bueno, pragmatismo seguro fue un error de escritura. Un diputado y un senador. Un diputado y un senador. Dura 3 años en su encargo el diputado, dura 6 años el senador en el suyo. Digamos que en términos generales los dos legislan, los dos cumplen tareas legislativas, pueden iniciar leyes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero hay algunas facultades de un poco más responsabilidad encomendadas al Senado, que tienen que ver con las relaciones exteriores del país, con la conducción de la economía, con seguridad nacional, pero digamos que no son muchas las diferencias. Permíteme añadir una, Manuel, que creo que es fundamental. Senadores hay el mismo número por cada estado, independientemente de la población o del tamaño geográfico del estado, en tanto que diputados son más representantes de la gente, habida cuenta de que por cada 50,000 habitantes en principio había un diputado, en tanto que senadores son el mismo número por cada estado, porque los senadores representan a la entidad federativa y los diputados originalmente representaban a los pobladores. Bueno, pero hay otra apreciación fundamental que a ustedes se les escapa, obviamente por su evidente juventud, que es el sueldo de cada uno de ellos. Mire usted, un diputado debe ganar 60,000 pesos de titularidad, pero tiene gasolina, tiene 2 o 3 secretarias, carro y automóvil y viáticos y aviones libres. El senador gana un poquito más. Evidentemente yo veo la preocupación de muchas personas del público. Imagínese usted cuánto será deseable llegar a un puesto de privilegio de esta naturaleza que me parece que para 200 requeridos, para 50 puestos de esta naturaleza había 2,000 y feria, 2,500 pretendientes que se han enojado con sus respectivos partidos porque no pudieron lograr ese puesto que originalmente deberían haberlo conseguido por la voluntad de usted y de todos nosotros, por la voluntad popular. Por eso a veces es difícil comprender los misterios de la democracia mexicana. Y además, eufemísticamente, ellos llaman a estas percepciones que tienen dieta. ¿Son dieta? ¿Se llama dieta? Bueno, no está tan mal porque dieta es un régimen de vida, ¿no? Y ellos tienen un régimen de vida. Un alto régimen. Vaya, y se enoja. Bueno. Pragmatismo. Viene de pragmatus, es práctica, es ser muy práctico, es atenerse a lo que van arrojando los resultados inmediatos, y es algo que están atendiendo muy puntualmente los partidos políticos en la actualidad en México. Pragmatismo entonces exactamente es... Tiene un sentido peyorativo ahora. Al margen de la ideología. Al margen de la ideología, a ver, ¿qué me da resultado? ¿Sí? ¿Cómo gano?
Ese sería en términos Bueno, es políticos. mercadotecnia, ¿no? Puede ser. También en parte, sí. El pragmatismo lo inició Charles S. Peirce, que también está muy vinculado con estudios de la lengua, y él buscaba precisamente las causas prácticas del conocimiento y tenía como único criterio de validez que se pudiera aplicar, porque si no se aplicaba el conocimiento decía que no servía. ¿Cuál es lo contrario de pragmático? Yo diría Teórico, soñador, teórico, ¿Podría ser? ¿Utópico? teórico. No, teórico. Teórico. Soñador. ¿Soñador o teórico? Teórico. Es decir, las campañas están llenas de pragmatismo en todo Sí. cosas. Se hace lo que sea necesario con el fin de triunfar, inclusive comprar encuestas, digamos. Digamos, es pragmática, es una actitud Sí, pragmática. Pues eso ya está bien. Y un Es la prangama materialización. no tiene que ver. ¿Y la otra campaña Sí. es pragmática o teórica? ¿Qué oye? La otra campaña. La otra campaña es algo condenable que los medios de comunicación no recogen, a pesar de la tan cantada y cacareada libertad de expresión. No tenemos un espacio ni en encuesta Mitofsky, ni en encuestas de ninguna naturaleza sobre la validez y la importancia de lo que se dice en la otra campaña. En Bueno, Europa sí, ¿verdad? En Europa sí se sabe lo que hay en la otra campaña. Y hace unos días tuve el placer de escuchar a los alumnos de universidades de toda Francia, escucharles que me preguntaran todos qué pasa con la otra campaña. ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿México está evolucionando o no? Ahora, La jornada es posible. la realidad que- Nacional Los- que la reproduce. sí. La jornada reproduce Sí. A y veces. aparentemente los estudiantes tienen una traducción inmediata, los estudiantes franceses, los italianos, los españoles. De la otra campaña. Y aquí, gratamente para mí también, he escuchado radios de universidades mexicanas que casi todo el día hablan? hablan 2 o 3 veces de la otra campaña. Pero todas esas radios locales y universitarias van a desaparecer con Ah, la ley Televisa. con la ley Televisa, Ah, claro. es que esas noticias no me llegan hasta No, espérate. Aquí hay algo muy, muy interesante. Por ejemplo, yo uno de los estudios más lúcidos que he oído en toda mi vida sobre Jalapa, lo dijo su comandante Marcos, o el delegado, como se llame, ahí frente a Palacio el día que vino. Nadie, salvo nosotros, ha hecho mención a este acontecimiento, o a esta manera de decir. Es decir, en un momento nos dio una síntesis extraordinaria y vehemente de lo que era nuestra ciudad. Yo como quisiera que lo hubiera conocido el señor licenciado Agüed. Espero que lo haya leído y conocido y asimilado el mensaje tan fuerte y severo que tuvo el comandante Marcos. Pero en realidad eso también abona un poco mi pesimismo. Es decir, ¿cómo puede haber una libertad de expresión si me reservo la utilización del micrófono? Tú puedes decir lo que quieras. Que no se oiga. Pídemelo. A ver, pídeme. Dame el micrófono, No, préstamelo. tienes que pasar por la ley que yo hice, que se llama Ley Televisa. A ver, habla. No, ¿Pa qué cosa, dijo mi no sé, toma. No, es exactamente la actuación que acabamos de Acabamos de representar los medios de comunicación. Volvemos en un minuto. La pasión de los medios. Bueno, a ver, pásame mi cartel, por favor, si son tan amables. Aquí como una aportación muy importante, no, aportación. Sí. A ver, dame otra. Ponlo, por favor, a la cámara, si eres tan amable, Manuel. Como una idea que surgió y ojalá tenga cierta repercusión. No esperamos mucha, tampoco es así. Este programa Tierra Nuestra, con la anuencia, debo suponer, no les pedí permiso, pero ya más vale, sí,
Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero aquí en el ámbito de Radio Televisión de Veracruz, convoca al concurso de cartel Requiem por el río Cedeño, que es uno de los ríos de nuestra ciudad. Pueden participar diseñadores, activistas, ecólogos, artistas plásticos, dibujantes, publicistas, personas dedicadas al arte, en fin, todos. El cartel debe expresar el deterioro del río Cedeño para hacer conciencia de la necesidad de revertir los daños que se le han causado. Por eso nuestro, ¿cómo se llama?, cartel de prueba tiene a mi amiga Rebeca, que es una destacada chelista, tocando el chelo, el fondo, el río podrido, pero ella con un cubrebocas, porque estar ahí es una verdadera molestia. Y pensar que hay niños que juegan todavía entre sus charcos, porque como hay poca agua, se hacen charcos donde pululan, no sé la palabra, millones de mosquitos que a lo mejor son de dengue, paludismo, lo que sea. La entrega de trabajos es en Juárez 126, la Casa Vieja de Juárez y Betancur, hasta el 30 de mayo. El formato del cartel tiene que ser 40 por 60, en el material y técnica que se les antoje, digo, lo que sea. Entonces ya nos prometieron algunas personas del jurado que es secreto para que no vayan a estar molestando. Tengo un pariente, si no es política esto. El jurado es secreto, pero honorable. Reintegrado por reconocidos artistas que en su momento dado habrán de decir quién será merecedor de una computadora de nuestros amigos Treviño, de Computación Treviño, la impresión de 1000 carteles, que esa va por cuenta de la casa, un equipo de diseño también y una colección de libros de arte. Modesto, porque no es tan bien que sea el boletazo, ¿verdad? Como garantía, les decimos a ustedes que no hay ninguna vigilancia de ninguna autoridad de gobernación, ni nada de eso. Para que no desconfíen, lo hacemos nosotros. Significa que no va a hablar quedito y rápido, que tenemos permiso de gobernación. Fíjate. A ver, no vamos a hablar rápido y quedito para decir al final, permiso de gobernación. Sí. Con razón no te oías si estabas imitando como... Pero no tenemos permiso de gobernación ni nada, nos exponemos al criterio de la ley. Dije pululan, a ver qué es pulular. Pues es andar en montones, es recorrer un espacio, eso es pulular. Bueno, me parece lamentable el intervencionismo de Estados Unidos, pero me parece más abominable la traición de nuestros funcionarios. Saludas, Paloma. Y dije que era Copoacán, y se dice Copoacán. No, a ver, traduce, por favor, Guillermo Ramón. Que dijiste Copoacán y debe decir Copoacán, dice, pues, es que en la actualidad ya acentúan así como agudas muchas palabras de origen náhuatl. Carmelita Castro de Veracruz. Carmelita, mucho gusto. Gurgusear en el estado de Tabasco. Si nos van a hablar en tabasqueño no entendemos ni nada. Nos están cucando, Ya tendremos oportunidad de aprenderlo. Así es. Bueno, ¿sabes qué es gurgusear? Buscar algo. Viene de husmear, un poco de gus. Esculcar. No. Al perro para que busque algo le dice gus. Gusgusear. El tabasqueño, así muy rudo, se ve, bastante rural. Gus, ¿qué andas haciendo como el perro? Gus. Pero dice gur, no gus. No. Pero bueno, puede ser. Gurgusear. Porque aquí a mí mi abuelita de chico me decía que yo era un gusgo. Ah, sí, pero eso es una otra muchacha que vivía junto a la casa, no te lleves con ella, niño, porque es una cusca. Cusca y guzga también se dice. Debería ser guzga, ¿sí? Pero la gente de Jalapa decía, es una cusca, ¿no? Sí. Pero no, guzgo también se le dice a aquellas personas que son golosos. Sí, que comen mucho, sí. También. Bueno. Que tienen Juanita, si usted tan amable. A ver, Juanita. La voz de la conciencia. Bueno, pues nuevamente les recuerdo que muchas de estas palabras, aunque son arcaísmos o los consideramos así porque ya tiene menos uso, la verdad es que, por ejemplo, los poetas los ocupan a la perfección. Esta palabra, presidios,
Pues es una palabra que ha tenido ya muchos cambios, seguramente que a ustedes les dirá. Pues son los lugares donde permanecen algunas personas por haber cometido algún delito, ¿no? Pero fíjense que presidios eran puestos militares con 70 dragones dispuestos a defender a la ciudadanía, y ya después cambió. Entonces al principio era como un retén, digamos. Gramatario, por ejemplo, ¿qué les dice gramatario? Pues eso es otro arcaísmo y no es más que como un abecedario, la reunión ordenada de las letras. Tenemos prestigiar, que es dar prestigio. Yo escribí, por ejemplo, no crean que con ninguna mala intención, pero yo escribí: Elena Poniatowska prestigia al PRD. Nada más así lo escribí, no hay intención. Conste. Pero es verdad, pero claro que sí, claro. por supuesto. Presidium también lo utilizamos mucho, pero ha cambiado ya. Originalmente es el órgano supremo del Soviet y su presidente tiene la categoría de jefe de Estado, pero aquí cuando decimos esos personajes importantes están en el presidio, pues son de personajes importantes que dan realce al evento, ¿verdad? Bueno, rezongar también creo que ya se usa poco. ¿Qué es rezongar? Pues cuando se le llama la atención a un chico y él se molesta y se opone a obedecernos. Ahorita el término se usaba particularmente cuando en las casas de familias bien, entre comillas, Así es. la muchacha de casa resultó que es buena para trabajar, pero muy rezongona. Eso es. ¿Sí? Esa es una onomatopeya, precisamente, porque la gente cuando habla cuando rezonga hace así, que hasta lo ponen en las caricaturas a veces con esa misma grafía. Y el re es un frecuentativo, reiterativo, sí. De rezongar. Adelante. Bueno, también tenemos aquí dos palabras que a veces nos dan cierta preocupación. ¿Cómo las vamos a utilizar? Inicuo e inocuo. Son parónimos, se parecen mucho, ¿verdad? Pero inicuo es lo injusto, una sentencia inicua, por ejemplo, o un juez inicuo. Y luego tenemos inocuo, es una sustancia que podemos tomar, por ejemplo, un jarabito, una pastillita, algo que... El programa puede ser inocuo también. A ver, es bueno, que ahí las raíces son las que nos llevan a entender mejor. Inicuo viene de innegación y ecus equa ecum, que quiere decir igualdad, es decir, lo desigual, lo falto de justicia. Y el otro viene también de innegación y en este caso viene de oquere, que quiere decir dañar. Dañar, entonces que no causa daño, quiere decir inocuo. Eso es, muy bien. Bueno, tenemos... No quiere dañar, más bien, no quiere dañar. Tenemos enconar, que es cuando uno está trabajando en el jardín, por ejemplo, y resulta un tanto lastimado en las uñas, en los dedos, y a veces eso se pone rojizo como que se inflama. Decimos que está enconado. Con encono, hablar con encono. Encono también se utiliza para, tratándose de... Mala leche, señora. Veneno. Originalmente veneno, ¿eh? De antipatía. De antipatía entre dos personas, entonces dice, le tiene encono. O a veces también los papás suelen decir del maestro, cuando le llama la atención al niño, es que le tiene encono a la criatura. El encono es una, es una cualidad, es una característica de las vendedoras de las grandes tiendas. Cuando uno les va a tratar o a preguntar algo, lo tratan, y de las cobradoras de los bolo, ¿cómo se llama? De las tiendas de departamentos, de las grandes que hay en Jalapa, ellas se les nota un olímpico desprecio por la persona y un coraje que puedo traducir como que tienen encono. Adelante. Tienen encono.
Cuico ya es una palabra que utilizamos felizmente, yo diría poco. Cuicatl, el gendarme. ¿Qué decías, Leonardo? Esa es preciosa, todavía en algunos barrios de la Ciudad de México se utilizó hasta hace poco para señalar al gendarme de la esquina. Sí. Y en principio, según Santa María, viene del silbato, Cuicatl, que era lo que traían los policías para llamar. Cuicatl. Cuicatl. Y era el cuico. Yo tengo cantor. Cantar, sí, es que viene de cuicatl, que es cantar precisamente, y con eso que llamaban era una especie de canto precisamente, sí. Una ocarina, efectivo. Sí. Bueno, escriba o amanuense, ahora que hablábamos también de la época. Yo a mis tarjetas de presentación le pongo escribidor. Sí, porque luego resulta muy chocante lo otro, ¿no? En el caso del amanuense, el amanuense también se debe entender como aquella persona que recibe el mensaje y lo interpreta fielmente en el escrito. Viene de mano. Viene de mano. Y eran personas que tenían una letra preciosa. Sí, una como calidad. yo creo que en la actualidad difícilmente se encontraría alguien, porque ahora por lo regular nada más se le llama escriba a un empleado. Claro. ¿Tiene otro por ahí? Ya no hay Gracias. Amaneces, hay muchos amanerados. Amanerados. Gracias, Juanita. Efraín Moncayo de Coatepec, gracias, muy amable. Tapanco, ¿sabemos lo que es? Sí, bueno, Tla-Pantli, que quiere decir lo que está más arriba de la tierra. Sí. Entonces, ¿es un mexicanismo? Es un nahuatlismo, sí. Y si voy a la covacha. Viene de cueva. De cueva, Cuevita, ¿verdad? sí. Covacha es una cueva pequeña, andrajosa y despreciada. Sí. Covacha. José Luis Río Ugalde de Veracruz. Guillermo Reyes, saludos. ¿Y de dónde viene? Vacante, no hay vacantes, no hay vacas. De vacuo, vacua, vacum, vacío. De ahí vaca no. De ahí vacaciones, no, vaca viene de otra raíz. Vacuno. Que viene de bóvido en Bobis, vos bobis. De forma en V. Güey. Sí. Personal. Le preguntaron a un niño el otro día en la escuela primaria, Jorge, que cuál era el esposo de la vaca. Y el niño respondió el buey. Le dijo la maestra, no te equivocas, es el toro. Y dice el niño, no, ese es el amante. Es el amante. Quizás, sí. Gracias, Guillermo Reyes, muy amable por el mensaje. Cusberto López de Teziutlán, trabucar, que yo he usado varias veces. Sí, es poner con la boca hacia abajo. Bueno. Eso es lo trans y buca y buque también de ahí. Bueno, aquí está nuestra acostumbrada sección musical, que a la mitad de nuestro programa y antes de la nostalgia, hoy la nostalgia se las recomiendo particularmente, es la nostalgia 350 años. Pero antes está la belleza excepcional, pero ya lo anuncio y ya después vienen ellas para que nos digan lo que van a... Yo aquí les digo lo que van a cantar. Es Cristina Cabrera, que es una pianista extraordinaria. Arpista, de fama internacional. Y luego Francesca Filobello y Dorothy Gaibán Arauz. Son 3 arpistas veracruzanas y vayamos a una especie de avisos y después nos van a interpretar con estilos particulares de utilizar este bellísimo instrumento que es el arpa, el siquisirí, en un arreglo especial. Adelante, por favor, después de estos avisos vienen ellas.
qué gusto. Para mi querida María Eugenia Gómez, tú que vives en las calles de París, ¿cuánto sería apreciado estos conjuntos por allá, verdad? Muchísimo, estoy segura. Sí, sí, sí. No se escucha eso, nunca. No. No, pero la gente de allá es muy dada a aquilatar, a apreciar el virtuosismo y máximo de tres bellas chicas como estas. Bueno, saludos y a Manuel también, de Ruperto Flores, maestro. Mi maestro de guitarra. Fíjate. Compañero maestro. Fíjate, pues ni modo, maestro, ya ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Dice que hablemos más de modismos y dice, también los niños ven el programa. Es un placer verlos cómo aprenden. Fíjate que es muy... Sí. ¿A poco no le gusta a usted enseñarle cosas buenas a un niño? Es decir, cuando le enseña una palabra y el niño no sabe, explicársela y la capta muy bien, la asimila, eso está bien. Y luego me dice, qué raro hablas. Bueno, sí. ¿Por qué? Pues quién sabe qué quiere decir eso. Te lo explico y ya. Bueno. Lo veo por el Canal 4 local. Le doy las gracias. Gracias porque le mandé un disco a mi amigo Carlos Castro de Bacalar, Quintana Roo, donde lo único que pasa es la belleza. Y dice, tengo un restaurante y le pongo el disco a sus clientes. Lo que no dice es si se le fueron. Si se quedan, se van. Cuando quiere cerrar. Existe Pancle, ya lo dijimos. Ya dijimos, sí. Pancle, sí. Aquí, José Manuel Morales, que es un altero, una pila, ¿verdad? ¿Qué significa retobear? No sea retobado, muchacho, me decía mi abuela. Retobo, me parece que tiene que ver algo como relincho, ¿verdad? Sí, como rezongar también, es otra variante de esa actitud. ¿Sabe alguien lo que significa otomí? Bueno, perteneciente a una raza, a una etnia, ¿verdad? Sí, es el nombre que se le da a un grupo que a sí mismo se llama ñañú. Ellos se llaman ñañú. Sí. Precisamente estuve ahí. Es la razón por la que estoy aquí. Aparte de que, como no se lograba la comunicación, decidí venir directamente al programa. La otra razón es porque vine a ver un evento gastronómico en el país otomí, en Hidalgo, muy cerquita de Ixmiquilpan, y fue una cosa bellísima, bellísima esta muestra gastronómica, un concurso que se hace desde hace 25 años y en el que los ñañú, los otomí, están orgullosísimos de presentar sus platillos tradicionales, casi todos prehispánicos, y sus vestimentas tradicionales. Escamoles. Escamoles es una belleza, irlos a recoger. En concreto, María Eugenia vino con un equipo de cineastas, ¿verdad? ¿Para qué lugar fue? Fue el... Bueno, para... No. La región otomí, ¿no? Sí, la región otomí, pero el lugar se llama Santiago de Ayala y está muy a 12 kilómetros de Ixmiquilpan. Entonces ahí salió inclusive una nota de 2 segundos en la televisión o de 3, donde se veían a las señoras dando de comer sus platillos particulares que bueno, algunos de ellos eran con insectos, ¿verdad? Sí. Había muchos insectos y animales silvestres. Bueno. Y había cactus y magueyes, una infinidad de... Pero todas, fíjense ustedes en la presentación, vienen para hacer 2 documentales, uno de 50 minutos y uno de 20 minutos sobre esa ceremonia. Y la televisión mexicana pasa 2 segundos. Sí, la televisión mexicana pasa la notita ahí perdida. Y ellos vienen a filmar 1 hora y media prácticamente para la televisión francesa. Allá no hay una ley Televisa. Claro que no. No creo que lo digo de mala leche ni nada así. Son otros... Sí, en serio, ¿verdad, Leonardo? Tú sabes de lo que hablo. Es otro el concepto de lo que puede ser, de cómo puede ser utilizada la televisión. Aquí tendríamos que ver cuántos anuncios pueden pasar, quién lo va a patrocinar. Allá dicen, ¿qué le podemos hacer aprender del mundo a nuestros televidentes, a los ciudadanos franceses? Es el hecho, ¿verdad? Es un hecho eso. Bueno, pues y no hay muchos anuncios en los programas. No, pues hay veces que debe haber... las jerarquías de valores. Otra jerarquía de valores, como dice bien el embajador. Y hay programas como este que duran años también. Y la gente se interesa a lo que es el lenguaje constantemente. Bueno, Raimundo Martínez habla de que en la actualidad tenemos que estarnos protegiendo con rejas de los delincuentes, ¿verdad? Bueno, Antonio Vázquez significa cuachalalaca. La cuachalalaca es una hierba, ¿verdad? Es una... No, cuachalalate
Cuachalalaca dice aquí. Pero cuachalate, ¿qué es? Una hierba. Es la corteza de un árbol y el árbol mismo, Medicinal. Sí. Medicinal, pero no sé para qué sirve. Para resarcir la piel cuando se quema a alguien. No. Sí, Ese es el tepescohuite. Ese es el tepescohuite. Sí. El cuachalate también lo usan para curaciones de la epidermis, pero tiene otras aplicaciones también. No es para restablecer la virginidad, no. La virilidad, a veces. Baños de asiento de cacholate. Lo aplican para otros O de 200. males también. Bueno, Ese no es un mal, claro. Porque hay algo muy bonito ahora que decía Manuel, que los otomíes así mismo se llaman ñandú. Y es curioso, hay muchas etnias en nuestro país que así mismo se llaman distinto de como les llamaron los conquistadores españoles. Bueno. Por ejemplo, en Chihuahua, a los que los españoles les llamaron tarahumaras, así mismo se llaman rarámuris. bien, rarámuri. En Michoacán, a los que los españoles les llamaron los tarascos, se llaman purépechas. Sí. Y seguramente hay muchas más. Bueno, adelante con mis amigas las arpistas, ¿eh? David Ruiz Encono, también por extensiones se me enconó, sí. Se me inflamó y me dolió y se me enrojeció, se alteró, pues, es el encono, este piquete de avispa. Sí. Ale, ¿por qué dice la gente en tenantes, dice el señor Flores? No, el niño. Muchas gracias, Alex. Ya ves como si hay niños. Porque la expresión original era en antes, pero nos suena demasiado junto el sonido ahí con antes, y se suele agregar una D como un refuerzo fonético, pero pues es por el uso que la gente le da a la palabra. En ¿no? antes era una expresión española, ¿verdad? Sí. En antes. Y ahora la gente pues ahí lo ligaba en denantes. Ya, queda más bonito. Bueno, aquí está, hace muchísimos años tuve el gusto de conocer un hermosísimo viejo así con apariencia de qué será en Venezuela, qué serán aymaras o incas o Tupí. Tupí, no sé. Sí, tupí. Pero me acuerdo mucho de él. Es Juan Vicente Torrealba, que fue cuando vino a México y fuimos amigos. Debe ser un hombre inclusive mayor que yo. Y una obra fundamental de es el concierto en la llanura que interpretan las tres joyas jalapeñas del arpa. Adelante, por favor.
Una llamada en particular de esas que nos da muchísimo, una llamada que nos da muchísimo gusto recibir, lo vemos por internet, nos da mucho gusto tener un programa con esta categoría y lo leo porque la llamada viene de María Luisa Pérez Roldán. María Luisa, muchas gracias, muy amable, de Florida. Mucho gusto, María Luisa. Sí, es mi compañera de primaria. Y tiene años que no sabía de ella. Ah, pues ya supiste. Me encanta. Pero no da su teléfono, qué pena. Si puedes pasar tu teléfono o correo electrónico, me dará mucho gusto. ¿Y será la misma? No es, sí, es la misma, María Luisa Pérez Roldán. Pero eso está en Miami. Ella se fue a vivir allá, lo último que supe. La tuya, tu amiga, se quedó en Jalapa o en Banderilla, ¿no? No. ¿Por qué los veracruzanos les molesta tanto una mentada de madre? No, ¿cómo creen? No nada más a nosotros. En otras partes nos mientan la madre y creen que nos vamos a sorprender y lo entendemos hasta como un saludo. Los veracruzanos todo está, como dicen los intelectuales, según el contexto. Ah, y la intención. La forma y la intención, ¿no? Octavio Paz en El laberinto de la soledad le dedica todo un capítulo a lo que es mentar la madre. A la chingada. Y hay que va y entonces ahí manifiesta todas las tesis de tipo histórico y psicológico que arrastran al pueblo de México y el por qué reacciona de esa manera. Muy bien, dice, ¿en qué radica la belleza de una palabra? De todo esto leí que hay un concurso para decir qué palabra es la más bella del idioma castellano. A mí hay una que me gusta mucho que es mariposa, pero hay otras, ¿verdad? Sí. Arcoíris, no me acuerdo qué. Y ya está. Pero muchas veces la belleza de la palabra radica en lo que decías hace un momento, el contexto en el que está puesta, ¿sí? Porque hay quienes quieren hacer poesía y andan buscando terminajos muy raros. Fíjate. Y creen que con eso van a hacer poesía. No, ahí entre las palabras que usamos todos los días están las palabras Otra poéticas. de las llamadas que me da muchísimo gusto recibir. Hace 30 y tantos años yo le escuché a usted decir la palabra monserga e ignominia. Sí, son dos palabras que yo utilizo. Y la monserga, bueno, sé lo que significa, que es una cantaleta, un dicho molesto, que no sé de dónde viene. Es una palabra, dicen los etimólogos, que de creación expresiva, así como las que decimos. Sí, no, onomatopeya, porque no se refiere a ningún sonido de donde haya derivado, sino una palabra de creación expresiva. Y también se le da la significación de esto es de monserga o es encimoso. Una molestia, ¿no? Es una molestia. Es una petición fastidiosa. Le voy a dar a usted un ejemplo extraordinario y nadie del auditorio podrá decir que soy un mentiroso cuando las campañas políticas por la televisión se han convertido en una monserga. No sé si esté claro. El ejemplo está bien dado. Ignominia viene de negación y onómatos otra vez. Es algo que no tiene nombre. Y si se trata de rimas, quisiera mandarlos a todos a la mismísima reflexión. Sí. Convocarlos. Digo, un poco allá más, cada quien. Sí, ignominia es algo que no tiene nombre, así como. De nomos, nombrar, ignominia lo no nombrable. Señores, mucho gusto. Ustedes muy igualmente. Jorge, antes de irme, minutito, quisiera que declaráramos aquí que las tortillas no son tortillas y que recuperemos el nombre original de Tlaxcali. Tlaxcali, si quieres lo hacemos más fácil de pronunciar, Tlaxcali, porque ese es el nombre y provoca mucha confusión el tortilla, que significa el omelette español. Claro. Y otras cosas. Entonces yo he estado haciendo labor en París porque se les llame Tlaxcali. Bueno. Y si ustedes están de acuerdo... Imagínate el señor, ¿cómo se llama el González, el de Maseca? Maseca. ¿Cómo se llama? González, ¿verdad? González se apellida. Roberto González. Roberto González, entonces es un tlascamatizador, ¿no? Sí. Y eso sería más María bonito Eugenia, y poético. que tengas un feliz retorno a París. No te vas a quedar un ratito de nostalgia. Me quedo con mucho gusto. Sí. Bueno, adelante, por favor, son ustedes tan amables. Nos interpreta las jóvenes Cristina Cabrera, Francesca Filovelo y Dorothy Gaiván Arauz, una sorpresa con el cascabel en un arreglo especial. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Gracias, amigas. Primera Feria Nacional del Mercados Orgánicos en Coatepec. Señoritas, mucho gusto. Guadalupe Torres Martínez, Montserrat Soria Zamora, 21 y 22 de abril. Productos veracruzanos, productos orgánicos, lo cual quiere decir que están libres de cualquier contaminación. ¿Y qué es lo que tenemos que hay por aquí? ¿Unas garnachas? No. ¿Qué son? Tostadas que están hechas a base de ajonjolí, amaranto. Amaranto, muy bien. Perdón, esta es granola. Estas Sí. están hechas de ajonjolí, amaranto, orgánico. Es grano que se trae de Tlaxcala. Aquí hay una mermelada muy buena, Sanga, té Tesano. Sanga. Pero Sí. dices tú que es té, ¿verdad? Sí, es un té, tiene propiedades benéficas para el ¿Para la aparato, salud? ajá, sí, para el aparato respiratorio principalmente. Ah, pues eso está muy bien. Claro. Y todo, mira qué originales son estas velas, ¿verdad? Es pura cera, ¿no? Es cera. Huele bonito. Sí, es pura cera Miel, estampada. miel Esa de es miel en abeja. panal. Sí, mermelada, todo es orgánico. Esto, qué bonita plantita, son Esa es fresas. fresa. Se puede vender a las personas que estén interesadas en cultivar sus fresas. Se les puede vender también una cantidad plantita. moderable de fresa. Sí, esto, mira qué hermosa col. Artesanía de madera en café. Esto está muy bien. Este frijol, ¿qué tiene que ver? ¿Qué particularidad Es frijol, tiene? también se cultiva orgánicamente. Igual, Carne. Carne. Todo esto tiene la garantía de ser cosas que se cultivaron sin productos químicos, ¿verdad? Exacto. ¿Y Y dónde los va a ser? invitamos a la feria A ver. del 21 al 22 de abril en los bajos del Palacio de Coatepec, Veracruz. Va a haber conferencias interesantes respecto al orgánico, bailables, regionales. Todo y lo de que todo un puede poco. ser relacionado con lo orgánico, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias, que tengan mucho éxito, mucho gusto Guadalupe, mucho Igualmente. gusto señorita, muy amable, muy gentil. Y nos vamos a la nostalgia. Adelante pues, por favor, adelante.